En este tutorial le vamos a mostrar cómo activar el canal extra IP en estos dos equipos, en un equipo de la marca Dahua y en un equipo de la marca Hikvision. Ambos equipos son híbridos, son XBR, así que soportan canales extra. Por ejemplo, este equipo es de 8 canales y te permite también tener dos canales extra IP, así se transformarían en 10 canales en total. Y este equipo de Hikvision es un equipo de 4 canales y soporta un canal extra más IP que también se puede activar. Le vamos a mostrar ahora cómo hacer primero uno y después el otro, que lo vamos a dejar todo dividido en capítulos. Primero vamos a hacer la configuración en un equipo Dahua. Este es como el que mostramos recién, es uno de 8 canales. Es un XBR de la línea Cooper que tiene su tiempo ya, pero permite hacer estas configuraciones. Este, como es un equipo de 8 cámaras, de 8 canales, si nosotros tenemos los 8 canales ya ocupados con las cámaras cableadas, cámaras análogas, lo que nos va a permitir este modelo es activarle 2 canales extra IP, que con eso llegaríamos hasta 10 cámaras. Algunos, por ejemplo, en los modelos en los de 4 canales te permite un canal extra más que llegaría a 5. Ahí vamos a mostrar cómo hacerlo. Esos 2 canales extra son solamente para cámaras IP. No son para cámaras cableadas, ya que no tienen físicamente ya más entradas para conectarle, pero sí lo que es cámara IP. Bueno, una vez que estemos en el equipo, hacemos clic derecho, vamos a menú principal. Si nos pide el patrón antes, lo ponemos, la contraseña, obviamente. Y acá vamos a ingresar a cámara. Acá vamos a ingresar en esta parte donde dice conversión D/A. Vamos a ver que está en automático. Estos son las 8 cámaras que tendría conectada, o 7, el número que tengamos. Y en este modelo nos da 2 cámaras extra más. Entonces lo que vamos a hacer es tildar acá, que la 9 y la 10 sean IP, como lo marca acá, y le vamos a dar en aplicar. Luego en aceptar. Y de vuelta en aceptar. Ahí lo que va a hacer, se va a reiniciar el equipo y ya nos va a dar la opción para agregar la cámara IP. La cámara IP ya tiene que estar obviamente inicializada. Si no saben hacerlo, le dejamos acá un video que tenemos hecho de cómo inicializar una cámara IP. En Dahua y en Hikvision están los dos modelos en el video, las dos marcas en el video. La cámara IP tiene que tener IP fija, dentro del rango que esté el XBR. Y ahí vamos a mostrar cómo se agrega, que ya lo tenemos subido en un video, cómo agregarlas en otras marcas, pero lo vamos a hacer acá también, así ya queda todo completo. Ahí ya inició el grabador con el canal 9 y 10, que hace rato no estaban, ahora están disponibles. Lo que vamos a hacer, nosotros ya tenemos conectada acá en la oficina una cámara IP que está conectada al router, en el mismo router donde está conectado el equipo de grabación también. Lo que vamos a hacer es hacer clic derecho, menú principal, acá nos pide el patrón, ponemos, vamos de vuelta a cámara y ya ahora acá nos va a aparecer lista de cámaras. Una de las formas de agregar cámaras IP acá es por la búsqueda automática, que es apretando acá, que nos va a salir todas las cámaras que tengamos conectadas acá en la red. Nosotros, por ejemplo, la que vamos a usar ahora de ejemplo es esta que está en el laboratorio. Acá, que es la 190, lo que vamos a hacer es hacerle doble clic y ya nos va a aparecer acá abajo. Acá en el lápiz, apretamos y le vamos a poner la contraseña que tiene la cámara esa. Y también el usuario, que en este caso es admin. Pero acá tiene que poner el nombre de usuario que tenga la cámara esa. Y luego ponemos en conectar. Acá apretamos aceptar. Y el estado, acá que estaba recién en rojo, va a pasar a verde. Entonces, cuando esté en verde, si hacemos todo para atrás, ya se está viendo la cámara, la nueva,
que es la que colocamos recién. Si no les aparece acá en automático, porque suele pasar también que no aparece, se puede agregar de forma manual. Se aprieta acá donde dice agregar manualmente. Acá, si es de la marca Dahua, se deja en privado, porque utiliza este puerto. Si es de la marca Hikvision, se pone en on-beef. Acá ponemos la IP de la cámara y la contraseña y el usuario. Y igualmente, como hicimos anterior, le ponemos conectar y aceptar. Esas son las dos opciones. Acá en el equipo Hikvision, para activar el canal extra, lo que tenemos que hacer, bueno, este equipo es de 4 canales análogos y te permite también tener un canal extra IP. Lo que vamos a hacer es ingresar en el menú principal, o en este modelo, por ejemplo, hay que hacer clic derecho acá arriba donde dice cámara, luego ingresamos en IP de cámara, donde dice ahí, seleccionamos añadir personalizado. Acá está nuestra cámara, la seleccionamos, que es la 190, la que usamos hace un rato, y ponemos la contraseña y añadir. Listo, de esa forma ya estaría agregada la cámara. Si vamos a la vista en directo, está acá la cámara. Tenemos los 4 canales análogos y la cámara IP extra. Así completaríamos los 5. Si te gustó este contenido, te podés suscribir, darnos like en los comentarios. También nos podés consultar todas tus consultas.